Eh, ¿Qué pasaría si el nivel de agotamiento que se experimenta todos los días no fuera, o sea, una señal de que la vida está rota, sino más bien la prueba irrefutable de que el cuerpo, la mente y el espíritu están librando una guerra literal y perpetua en el interior? Es una pregunta fuerte, pero totalmente necesaria. Exacto, porque normalmente cuando se aborda el concepto de buscar el equilibrio en la vida, surge esta imagen mental casi automática de una fotografía estática. Ajá, como de revista. Sí, sí, como alguien meditando frente al mar al atardecer, o esta idea de un día de Spadam de no hay ruido, no hay problemas, y todo simplemente se detiene en una paz absoluta. Y pues es una fantasía reconfortante, porque se presenta como un destino final al que se puede llegar para apagar el motor y descansar para siempre. Equilibrio como un estado de inercia, ¿sabes? Una especie de sedación glorificada, donde la tensión desaparece mágicamente. Pero al examinar textos esotéricos profundos, esa ilusión se desmorona de inmediato. Y por eso los textos que vamos a analizar en esta inmersión profunda son tan fascinantes. Hoy nos sumergimos en las notas y extractos de Elena Blavatsky sobre cómo alcanzar el equilibrio y la armonía. Así es. Para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, Blavatsky no era exactamente, digamos, la imagen de una gurú de spa moderno. Hablamos de una aristócrata rusa del siglo XIX, una figura inmensamente excéntrica que viajó por todo el mundo recopilando sabiduría antigua. Y que fíjate, fumaba incesantemente y fundó la teosofía moderna. Totalmente. Su vida misma fue un torbellino, lo cual hace que su manual de instrucciones sobre la armonía interna sea infinitamente más interesante. El objetivo de este análisis a fondo es desmantelar ese mito comercial del equilibrio estático y entender, paso a paso y de forma muy didáctica, el sistema de claves que propone para lograr una verdadera integración personal. Es una misión ambiciosa. Lo es. Así que bueno, vamos a desempacar esto empezando por redefinir qué es realmente el equilibrio si descartamos de una vez por todas la idea del día de spa. Lo fascinante aquí es que el modelo de Blavatsky plantea que el verdadero equilibrio es, por definición, una armonización dinámica de fuerzas opuestas. O sea, no se trata de firmar un tratado de paz donde todas las partes internas deciden mágicamente querer lo mismo. Porque nunca van a querer lo mismo. Exacto. El cuerpo, la mente y el espíritu tienen agendas radicalmente distintas y nunca van a estar de acuerdo. El espíritu busca la evolución atemporal, la mente busca problemas que resolver y el cuerpo busca comodidad inmediata. Claro. El verdadero equilibrio es orquestar esta fricción constante, para que ninguna de estas fuerzas domine a las demás, resolviendo los conflictos de manera consciente. Me parece que la analogía más precisa, basándonos en sus escritos, no es la de un lago en calma, sino la de un equilibrista caminando sobre una cuerda floja. Uy, me encanta esa imagen. Es que, desde la perspectiva del público allá abajo, el equilibrista se ve completamente quieto, levitando casi en paz. Pero si uno pudiera acercarse a sus músculos, vería una tensión tremenda. Una serie de cientos de microajustes por segundo para contrarrestar la gravedad y el viento. La estabilidad es una ilusión creada por el movimiento perpetuo. Es una analogía perfecta. Y para llevar esa imagen un paso más allá, la tensión no solo es necesaria, sino que es el motor mismo del avance. Blavatsky argumenta que el primer paso hacia esta maestría es desarrollar lo que ella llama una autoobservación brutal. Autoobservación brutal. Sí, es decir, encender una luz cruda sobre el propio desequilibrio. Señala que el error sistémico ocurre cuando la identidad se fusiona por completo con uno de tres extremos destructivos. El primero, es el hedonismo. Que imagino no se refiere solo a salir de fiesta los fines de semana. No, para nada. En este contexto esotérico, es un fallo estructural donde el individuo cree que su identidad total es su vehículo físico. Es vivir a merced de buscar el placer y evadir el dolor físico a toda costa. Claro, la falla lógica de anclar toda la existencia a un vehículo temporal que inevitablemente va a envejecer y enfermar, pues el sufrimiento queda absolutamente garantizado. Totalmente garantizado. Pero el texto no se detiene ahí.
ataca con la misma dureza el otro extremo, que es el ascetismo. Esta es la idea de rechazar violentamente el cuerpo, tratando las necesidades biológicas como si fueran obstáculos vergonzosos o impurezas que hay que castigar. Y el problema con el ascetismo, según esta filosofía, es que crea una compresión psicológica y energética tan masiva que el sistema eventualmente colapsa o explota. Como una olla de presión sin válvula. Exactamente. Y luego existe un tercer extremo, que es quizás la trampa más sutil y en la que cae la gran mayoría de la sociedad moderna. A ver, ¿cuál es? La intelectualización excesiva. Esto ocurre cuando la vida se vive exclusivamente en el plano mental. Se analizan las experiencias en lugar de habitarlas. La mente gira perpetuamente en conceptos, creando una desconexión total tanto de la realidad física inmediata como de la intuición espiritual superior. Wow, o sea, vivir en la cabeza 24/7. Así es. Para desvincularse de estos tres extremos, el texto introduce la necesidad imperativa de cultivar la conciencia testigo. Es, digamos, establecer un punto de observación interno que puede ver cómo estas fuerzas tiran en direcciones opuestas, pero sin que la persona diga yo soy este deseo o yo soy esta ansiedad. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de la arquitectura interna de un ser humano? Porque si ya establecimos que somos un sistema complejo operando bajo una fricción constante, el texto ofrece una forma muy didáctica de mapear estos componentes. Ajá, la famosa jerarquía. Sí, Blavatsky divide el sistema humano usando una jerarquía muy específica: el rey, el ministro y el sirviente. Pero aquí quiero hacer de abogado del diablo y cuestionar la premisa por un momento. Si todas las partes de la experiencia humana son vitales y válidas, establecer una jerarquía no suena a equilibrio, suena a una forma de tiranía monárquica dentro de la propia psique. ¿Por qué es necesaria una estructura de poder vertical? Es una objeción comprensible desde una perspectiva moderna y democrática, sin duda. Pero en este marco esotérico no se trata de tiranía, sino de funcionalidad anatómica y espiritual. Para que cualquier sistema complejo opere sin destruirse a sí mismo, requiere un orden basado en la capacidad de visión. Ok, vamos a desglosar esta estructura jerárquica para quienes nos escuchan. Perfecto. El rey de este sistema es el espíritu. Y se le otorga el trono no por una cuestión de ego, sino porque es la única parte del sistema que posee una visión panorámica y atemporal. Tiene el panorama completo. Exacto. El espíritu, o la conciencia profunda, no está cegado por el hambre temporal del cuerpo ni por el pánico futurista de la mente. Su función exclusiva es establecer la dirección, el norte verdadero. De acuerdo, el rey pone la visión, pero un rey no baja al barro a construir los caminos. Para eso está la mente, que asume el rol del ministro. Su trabajo es ejecutar la voluntad del rey y administrar el reino. Así es. Pero aquí es donde el manual de Blavatsky se vuelve increíblemente granular e interesante, porque divide a este ministro en dos facciones distintas. Por un lado, está la mente inferior. Que es la que más ruido hace. Sí, es la mente concreta, analítica, la que clasifica, calcula los peligros y genera planes. Y siendo realistas, es la facción que produce la inmensa mayoría de la ansiedad humana al intentar controlar variables incontrolables del futuro o rumiar sobre el pasado. Definitivamente. Por otro lado está la mente superior, que es abstracta, capaz de captar principios universales, ética y verdades intuitivas sin necesidad de un análisis tortuoso. Y fíjate que el conflicto central de la experiencia humana suele radicar exactamente en ese ministro. La mente inferior tiene la tendencia constante de intentar usurpar el trono. Claro, quiere ser el rey. Exacto. Al carecer de la visión atemporal del rey, la mente inferior entra en pánico frente a la incertidumbre y trata de microgestionar la existencia entera, lo cual genera un estado de ansiedad crónica. Tiene sentido. Por eso el texto insiste en que el ministro debe ser controlado mediante una disciplina rigurosa como la meditación. La mente es un excelente administrador, pero es un pésimo monarca. Y finalmente, en la base de esta estructura, tenemos al cuerpo, que es el sirviente o el templo. Y el rol del sirviente es obedecer. Pero el texto hace una aclaración crucial que evita caer en ese ascetismo tóxico del que hablábamos. El sirviente no es un esclavo al que se deba maltratar. Para nada.
Es la infraestructura física del reino. Exige respeto, cuidado meticuloso y mantenimiento adecuado. El desafío monumental es que uno aprenda a discriminar entre las necesidades operativas reales del cuerpo y los deseos psicológicos que el ministro camufla como necesidades físicas. Esa distinción es vital. Un ministro ansioso a menudo usa al sirviente para sedarse. Sin embargo, para entender cómo se comunican el cuerpo y la mente, hay que introducir la pieza más volátil de este rompecabezas interno, las emociones. Ah, el famoso puente. Sí, en la terminología teosófica, Blavatsky se refiere a esto como kama, el principio del deseo, o el cuerpo astral. Las emociones funcionan como el puente exacto entre el cuerpo y la mente. Son la fuerza motriz, la energía que traduce un pensamiento abstracto en una acción física o una sensación física en un estado mental. Lo cual convierte el manejo de este puente emocional en una operación de desactivación de explosivos, francamente. Literalmente. El manual advierte explícitamente sobre los peligros de los extremos. Reprimir violentamente las emociones es como bloquear la válvula de escape de una caldera. La presión se acumula hasta destruir el sistema. Pero consentir ciegamente cada impulso emocional convierte al puente en el dictador del reino. Y ahí es donde entra de nuevo la conciencia testigo. Exacto. Si surge la ira, la indicación no es proyectarla destructivamente hacia afuera, ni tragarla pasivamente. Se requiere observarla, evaluar qué encendió la mecha, dejar que la energía se disipe sin generar nuevas ramificaciones negativas y usar esa misma observación para cultivar deliberadamente frecuencias más altas, transmutando el miedo en valentía o el juicio en compasión. Si conectamos este delicado ecosistema de rey, ministro, sirviente y el puente de kama con el panorama general de la vida contemporánea, la fricción es evidente. La cultura moderna opera bajo una jerarquía completamente invertida. Totalmente al revés. Sí, se ha coronado al cuerpo y sus comodidades como el rey indiscutible. La mente ha sido degradada a un ministro de logística, cuya única función es racionalizar cómo obtener la máxima gratificación física y el mayor estatus social posible. ¿Y el espíritu? El espíritu es desterrado del reino por completo, relegado al olvido hasta que el sistema colapsa y surge una crisis existencial profunda. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque esta inversión de la jerarquía se ve alimentada todos los días por la cultura del ajetreo, la famosa hustle culture. La expectativa de estar produciendo, consumiendo y estando disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, parece diseñada con precisión quirúrgica para destruir la maquinaria interna. Sin lugar a dudas. Actuamos como si fuéramos un sistema de vasos comunicantes. Si se vierte veneno en un compartimiento, es una ilusión física pensar que no contaminará al resto. Y fíjate, el concepto de los vasos comunicantes explica perfectamente los mecanismos detrás de las recomendaciones de Blavatsky sobre el entorno físico y la nutrición. O sea, no se trata simplemente de consejos de salud convencionales. Ella aborda la alimentación desde una perspectiva casi alquímica. ¿A qué te refieres exactamente con alquímica? Bueno, el texto advierte que los alimentos llevan consigo una energía sutil, una especie de huella vibracional. Consumir alimentos producidos a través del sufrimiento extremo o la violencia sistemática significa ingerir la huella de ese pánico y dolor. ¡Wow! Cuando el cuerpo asimila esto, el puente emocional, o kama, se agita, y el ministro, la mente, de repente tiene que procesar una ansiedad que ni siquiera sabe de dónde proviene. Esto genera una estática que ensordece la guía del rey. Lo cual explica por qué insiste tanto en evitar el uso excesivo de estimulantes fuertes o narcóticos. No es por una cuestión de puritanismo monal, sino de física esotérica. Exacto, es mecánica pura. Un estimulante fuerza al ministro a trabajar a un ritmo frenético y artificial, quemando las reservas energéticas del sirviente. Y lo mismo aplica al entorno físico general. Si el entorno externo está plagado de caos, ruido y desorden, esa entropía drena los recursos analíticos de la mente, que constantemente tiene que procesar ese desorden visual y espacial. Agota la batería. Sí, de ahí de insistencia en designar un rincón físico exclusivo para el silencio,
Un espacio que con el tiempo actúa como un ancla energética que le facilita al ministro bajar las defensas y entrar en calma. Es una cuestión de resonancia simpática. El exterior moldea el interior y viceversa. Pero esto plantea un problema inevitable. Mantener la armonía de este reino interno es relativamente sencillo en la soledad de una habitación ordenada y silenciosa. Claro, en la cueva cualquiera es un monje. Exactamente. El verdadero examen ocurre cuando ese ecosistema cuidadosamente calibrado tiene que chocar con el mundo exterior. Y esa es la gran interrogante pragmática. Si esta jerarquía interna es tan susceptible a las influencias externas y a las energías sutiles, ¿cómo logra sobrevivir a la colisión frontal con un trabajo corporativo monótono de 40 horas a la semana o a la interacción diaria con dinámicas sociales tóxicas que actúan como vampiros energéticos? Es la pregunta del millón. Porque seamos sinceros, no todos pueden retirarse a una montaña en el Tíbet. Y Blavatsky era sumamente realista respecto a este choque. Sobre las relaciones, el principio es que los seres humanos son porosos. Absorben continuamente las vibraciones emocionales y mentales de quienes los rodean. Distanciarse de personas ancladas en la destrucción o la queja perpetua no es un acto de egoísmo, es una medida de bioseguridad espiritual. Bioseguridad espiritual, me anoto ese término. Es el motivo principal por el cual ella cofundó la Sociedad Teosófica en su momento. La idea era crear una red de seguridad, una comunidad de individuos que operaran bajo el mismo marco de buscar la verdad y la evolución. Y que pudieran servir como un espejo honesto para detectar cuándo el ego o el ministro interno intentaban tomar el control. Exacto. Es decir, un ecosistema externo que soporte el ecosistema interno. Y en cuanto a la fricción de tener un trabajo rutinario o aparentemente carente de brillo, el enfoque del manual es fascinante. El texto nos sugiere que el progreso espiritual requiere abandonar las responsabilidades mundanas. Explica el mecanismo de la atención plena. Ajá, el estar presentes. Sí. Cualquier trabajo, por más mecánico que sea, si se ejecuta con absoluta concentración, dedicación a la excelencia y sin cinismo, alinea automáticamente a la mente y al cuerpo. Convierte al sirviente y al ministro en un equipo perfectamente sincronizado. Es cambiar el enfoque. Totalmente. Pero, al mismo tiempo, advierte duramente contra la adicción al trabajo. Usar la hiperproductividad y el estar crónicamente ocupado como una cortina de humo para no escuchar el silencio ensordecedor del vacío interno es la patología moderna por excelencia. Y ese vacío interno solo se explica por la ausencia del elemento unificador más crucial de todo el sistema. ¿Cuál sería? Un propósito superior. Imaginemos un reino donde el rey no tiene ninguna visión para el futuro del país. Inmediatamente, los ministros empiezan a pelear por el poder y los sirvientes se rebelan. El caos total. Caos absoluto. Sin un objetivo que trascienda la supervivencia biológica o la acumulación de estatus del ego, los conflictos internos nunca encuentran resolución. Tiene que existir una meta suprema, ya sea el servicio desinteresado a la humanidad, la búsqueda intransigente de la verdad o la evolución de la conciencia colectiva. O sea, algo más grande que uno mismo. Exactamente. Ese propósito superior es el único elemento capaz de alinear las agendas contradictorias del espíritu, la mente y el cuerpo, forzándolos a colaborar en lugar de sabotearse mutuamente. Sin ese norte, el sistema entra en una guerra civil perpetua. Ahora bien, la teoría arquitectónica es impecable. Se entienden los roles, la jerarquía, el impacto del entorno y la necesidad del propósito. Pero la implementación en el día a día es el verdadero abismo a cruzar. Ay, sí. Del dicho al hecho. Exacto. Volviendo a la metáfora del Estado, ningún reino sobrevive mucho tiempo sin patrullaje de fronteras, sin mantenimiento de su infraestructura y sin que el rey tenga reuniones diarias con sus ministros para revisar el estado de la nación. Una burocracia necesaria, digamos. ¿Sí? Sin embargo, a nivel personal, rara vez se aplica ese rigor operativo. La mayoría despierta, arroja a la mente inferior a resolver emergencias, alimenta el cuerpo con ansiedad y exige un rendimiento óptimo sin haber verificado jamás si el sistema estaba alineado. Como exigirle a un coche de Fórmula 1 que corra al máximo sin llevarlo nunca a los pits. Es una locura si lo piensas así.
Para este enfoque esotérico, la disciplina diaria no es un lujo decorativo que se practica si queda tiempo libre el domingo por la tarde. Es el protocolo de seguridad indispensable para evitar que el sistema se desintegre. Obligatorio, entonces. Totalmente obligatorio. Blavatsky detalla regímenes rigurosos, como apartar invariablemente un tiempo cada mañana para el centramiento o la meditación antes de permitir que cualquier información externa ingrese al cerebro. Nada de ver el celular apenas abres los ojos. Prohibido. Explica también el porqué de la postura física. Una columna vertebral colapsada literalmente bloquea los canales sutiles de energía, dejando a la mente en un estado de letargo y vulnerabilidad frente a las emociones densas. También destaca el acto de caminar al aire libre, no como una métrica de rendimiento cardiovascular para quemar calorías, sino como un mecanismo esotérico para hacer circular y descargar la energía psíquica estancada hacia la Tierra. Es como hacer tierra en un circuito eléctrico. Exacto. Y subraya algo que hoy en día parece radical: periodos innegociables de silencio mental. Cortar deliberadamente el flujo perpetuo de estímulos, noticias y ruido. El mecanismo aquí es muy lógico. Si la mente inferior está perpetuamente saturada procesando datos externos urgentes, es físicamente imposible que logre escuchar los impulsos sutiles e intuitivos que envía el rey, el espíritu. Y esto plantea una pregunta muy importante sobre la naturaleza de la experiencia humana. ¿Qué ocurre cuando el individuo fracasa rotundamente en establecer este mantenimiento? Cuando todo falla. Sí. ¿Qué pasa cuando el ministro se vuelve un tirano sordo, el sirviente colapsa y el rey es ignorado durante décadas? Aquí es donde el texto introduce una de sus perspectivas más transformadoras: la anatomía de las crisis. Uy, este tema es vital. Una enfermedad devastadora, una pérdida catastrófica o un colapso nervioso no son considerados accidentes cósmicos ni castigos del azar. Se entienden como intervenciones de emergencia, despertares diseñados y ejecutados por el propio espíritu, por el rey, organizando un golpe de estado contra una mente y un cuerpo que se negaban a corregir un patrón profundamente destructivo. Es como si la conciencia profunda dijera, te envié susurros sutiles a través de la intuición y los ignoraste. Te envié incomodidad física y la sedaste. Ahora voy a demoler la infraestructura externa para que no tengas más remedio que prestar atención. Exactamente esas palabras. Y bajo esta óptica, la tragedia absoluta no es atravesar una crisis monumental. La verdadera tragedia es sobrevivir al colapso, recuperar la estabilidad operativa y luego usar esa segunda oportunidad para regresar exactamente a la misma jerarquía invertida y desequilibrada que hizo necesaria la crisis en primer lugar. ¿Qué es lo que hace muchísima gente, tristemente? Demasiada. La crisis es el fuego alquímico diseñado para reorganizar los componentes y forjar la alianza con el propósito superior. Así es. Perder la lección oculta dentro de una crisis es el mayor desperdicio evolutivo posible. Por eso, el equilibrio jamás debe entenderse como un punto de llegada, una bandera que se planta en la cima de una montaña de serenidad estática. No es el día de Spa. Para nada. Es, y siempre será, un proceso dinámico de reequilibrio continuo frente al cambio perpetuo. Bueno, para recapitular el vasto terreno de esta inmersión profunda, se ha establecido que la paz inerte es un mito comercial. El equilibrio genuino es la orquestación activa, valiente y constante de fuerzas internas que se oponen entre sí. Requiere el establecimiento de un orden natural. Exacto. Un orden donde el espíritu marca el rumbo, la mente administra con disciplina y sin dejarse gobernar por la ansiedad, y el cuerpo es cuidado como la infraestructura sagrada que permite la experiencia. Exige vigilancia meticulosa del alimento físico y energético. Demanda un propósito que erradique el egoísmo y requiere el rigor del silencio y la autoobservación diaria. El modelo de Blavatsky nos ofrece una radiografía profunda de los engranajes mecánicos y espirituales de nuestra propia naturaleza. Y para cerrar este análisis, me parece pertinente dejar flotando una reflexión derivada de estas premisas, para que se examine a nivel personal. Te escuchamos. Si el verdadero equilibrio exige confrontar la fragmentación interna, y si la tensión entre el espíritu, la mente y el cuerpo nunca desaparece realmente,
Es posible que la obsesión moderna por erradicar cualquier tipo de estrés, huir de la incomodidad y perseguir una paz mental plastificada sea, irónicamente, el muro más alto que frena la evolución de la conciencia? ¡Wow! Quizás esos momentos oscuros de fricción profunda, donde el individuo siente que está librando una guerra sin cuartel consigo mismo, no representan un fallo en el sistema operativo. Quizás son la prueba de que después de un largo sueño, el rey finalmente está reclamando su trono. Una perspectiva que tiene la capacidad de reconfigurar por completo cómo se percibe la adversidad diaria. El trabajo de integrar estas partes fracturadas es indudablemente la labor de toda una existencia. Pero tal como iluminan estos textos centenarios, orquestar esa tensión es la única alternativa para no vivir como rehenes de la propia maquinaria. Agradecemos profundamente el tiempo que han dedicado quienes nos escuchan a explorar estos conceptos. Estar sobre la cuerda floja, tambaleándose y haciendo microajustes perpetuos, no significa fracasar en el intento de lograr el equilibrio. Significa que el sistema está vivo y aprendiendo a dominar la gravedad. Hasta la próxima inmersión profunda. Imaginemos por un momento que el 97% de la humanidad padece una condición terminal. Una estadística bastante fuerte para empezar. Sí, muy fuerte. Digamos una especie de fractura interna severa. Pero absolutamente nadie habla de ello porque, pues los síntomas se consideran simplemente la vida normal. Claro, lo damos por sentado. Exacto. Les doy la bienvenida a este análisis profundo. Hoy tenemos sobre la mesa un documento sumamente intrigante atribuido a Elena Blavatsky. Un texto muy particular, sí. Se titula Elena Blavatsky sobre cómo alcanzar el equilibrio de la mente y el espíritu. Y nuestra misión explícita en esta sesión es desglosar y entender todas las ideas principales de este texto, pero de forma muy detallada y didáctica. Porque no es un texto ligero, precisamente. ¡Para nada! Vamos a diseccionar lo que el documento denomina la conspiración de la fragmentación. El objetivo es que quienes nos escuchan puedan comprender a fondo cómo integrar cuerpo, mente y espíritu en su día a día. Y es una misión verdaderamente crucial. Porque, a ver, el punto de partida de este texto no es una simple observación filosófica. Es un diagnóstico alarmante sobre la condición humana actual. Totalmente. El texto abre con esa estadística que deja helado a cualquiera. Afirma que ese 97% de los seres humanos morirán sin experimentar jamás una verdadera armonía. Es decir, pasarán toda su existencia con una sensación constante de estar divididos. ¿Incompletos? Jalados violentamente en direcciones opuestas y, cuando leía esto se me vino a la mente una analogía muy contemporánea. A ver, cuéntame. Pensemos en un teléfono inteligente de última generación. Una máquina brillante, hermosa, pero que por alguna falla de diseño está intentando ejecutar 3 sistemas operativos diferentes al mismo tiempo. ¡Uy, qué caos! Exacto. Hay un sistema iOS, un Android y un Windows corriendo a la vez. Y todos están compitiendo por la misma memoria RAM, peleando por los mismos recursos energéticos. Y el resultado inevitable de eso es que la batería se drena a una velocidad absurda. Tal cual. Hasta que el sistema colapsa por completo. Pues así es como el texto describe la experiencia humana promedio hoy en día. Lo fascinante aquí es que según el documento que estamos analizando, esta división interna no es un accidente de la evolución biológica o psicológica. ¿No es natural entonces? No, para nada. No es algo natural. Se describe como un diseño deliberado, una arquitectura impuesta a la que llama precisamente la conspiración de fragmentación. ¡Wow! Y lo que le otorga un peso particular a esta afirmación es cómo conecta con el conocimiento de tradiciones antiquísimas. Por ejemplo, el texto hace referencia al concepto taoísta de los 3 tesoros. Ah, sí. Jin, Qi y Shen, ¿verdad? Exactamente. Jin, que representa la esencia física y fundamental. Qi, que es la energía vital o la mente en movimiento. Y Shen, el espíritu o la conciencia superior. O sea, 3 pilares básicos. Sí, y estas tradiciones milenarias sabían perfectamente que el poder real, la verdadera capacidad humana, surge únicamente cuando estas 3 fuerzas están perfectamente alineadas y operan como una sola. Como un solo sistema operativo, siguiendo la analogía. Exacto.
Y hoy en día, la ciencia moderna está empezando a mapear y validar exactamente este mismo principio a través de diferentes disciplinas. Bueno, para entender esta fragmentación total de la que habla el texto, me parece que debemos empezar por la base empírica, ¿no? Por el envase que habitamos, que es el cuerpo físico. La capa más densa, digamos. ¿Sí? Y aquí es donde comienza lo que el documento llama la traición de la carne. Señala un dato abrumador. Dice que el 75% de los sistemas espirituales y religiosos predominantes enseñan, en esencia, a desconfiar profundamente del cuerpo. A rechazarlo, básicamente. Transmiten la idea de que la carne es una prisión, un ancla pesada o directamente un obstáculo para la iluminación. Y es una idea muy arraigada en nuestra cultura, la verdad. Demasiado. Para ilustrar esto, el texto nos presenta una historia muy gráfica que ocurre en Roma en el año 1886. Es sobre un asceta llamado Marcus. Uy, sí. La historia de Marcos es el caso de estudio perfecto sobre el ascetismo llevado a un extremo trágico. ¿Qué le pasó exactamente? Pues este hombre pasó 27 años mortificando su propio cuerpo. Ayunaba de manera extrema hasta quedar prácticamente en los huesos. Dormía sobre camas de clavos. 27 años. Es una locura. Una verdadera locura. Se negaba sistemáticamente cualquier tipo de comodidad física o placer sensorial, y la lógica subyacente en su mente era que, al castigar, debilitar y someter la carne, su espíritu finalmente rompería sus ataduras. Claro, que se liberaría hacia lo divino. Exacto. Pero el resultado, como señala el texto, fue diametralmente opuesto. Empeoró las cosas. Totalmente. Al atacar su biología, su sistema nervioso entró en un estado crónico de supervivencia. En lugar de trascender, terminó más aprisionado que nunca. Librando una guerra interna, supongo. Tal cual. Una guerra metabólica y psicológica agotadora contra su propia naturaleza física. Y luego, en el otro extremo de este espectro de desconexión, el texto nos traslada a Londres, justo un año antes, en 1885. Ah, el caso del médico. Sí, allí conocemos a Thomas. Él era un médico brillante, un hombre de ciencia profundamente atrapado en el materialismo absoluto de la época victoriana. Muy típico de ese momento histórico. Exacto. Durante el día, Thomas trataba los cuerpos de sus pacientes como si fueran meras máquinas biológicas, relojes de carne y hueso. Con una precisión fría. Fría, calculada y totalmente desprovista de emoción. Pero el texto revela que por las noches, este mismo hombre hiperracional era atormentado por visiones y fenómenos inexplicables que su intelecto no lograba procesar. Su sombra lo perseguía. Estaba al borde del colapso nervioso, exhausto, siempre oliendo a tabaco y a químicos médicos, aterrorizado ante la posibilidad de estar perdiendo la razón. Es que ambos hombres, Marcus el asceta y Thomas el médico, cometieron el mismo error fundamental. Simplemente desde direcciones opuestas. ¿Separar la conciencia de la materia? Exactamente. Separaron radicalmente la conciencia de la materia. Y la ciencia integrativa moderna ofrece datos concretos que respaldan por qué esto es tan destructivo. ¿Hay estudios sobre esto? Sí, el texto cita investigaciones recientes de la Escuela de Medicina de Harvard que demuestran algo revelador. Los pacientes que reciben tratamientos exclusivamente mecánicos o físicos muestran una tasa de recuperación mucho menor. ¿Cuánto menor? Un 68% menor en comparación con enfoques integrales. Esto pasa cuando se ignoran por completo las dimensiones mentales y espirituales de su enfermedad. ¡Wow! 68% es muchísimo. Es altísimo. A este fenómeno clínico lo denominan síndrome de atención fragmentada. Además, campos médicos emergentes como la psiconeuroinmunología están demostrando los mecanismos exactos de esto. O sea, ya no es solo teoría, es biología. Exacto. No es magia, es pura química. Se ha comprobado cómo nuestras células inmunitarias tienen receptores que responden directamente a los neuropéptidos generados por nuestros estados de conciencia. Todo está conectado. Todo. A esto se suma el estudio del sistema nervioso entérico, esa inmensa red de neuronas alojada en nuestros intestinos. El famoso segundo cerebro. Ese mero. Y el descubrimiento del microbioma,
lo cual sugiere fuertemente que no somos una máquina singular, sino un vasto ecosistema consciente y simbiótico. A ver, desempacamos esto un poco, porque aquí es donde siento que debemos cuestionar la premisa. Adelante. Si observamos la historia de la humanidad, aislar la biología y tratar el cuerpo como una máquina mecánica es exactamente la razón por la que la medicina moderna logró, erradicar enfermedades infecciosas, Claro, los antibióticos, las vacunas. inventar la cirugía moderna, duplicar la esperanza de vida. Entonces, ¿acaso el texto está sugiriendo que el método científico en sí mismo es el problema? Entiendo por dónde vas. O sea, ¿no están los enfoques médicos convencionales justificados en su reduccionismo si logran salvar vidas, a diferencia de lo que hacía el doctor Thomas en su época? Es una objeción muy válida e importante. Pero, a ver, el documento no ataca el método científico ni los logros de la medicina mecánica. Entonces, ¿qué critica? Lo que critica es la miopía de quedarse únicamente en ese nivel. El problema no es entender las partes, sino olvidar que esas partes forman un todo integrado. Ah, ya veo. Pierden la perspectiva del bosque por mirar el árbol. Tal cual. Al institucionalizar esa separación de manera rígida, al crear sistemas de salud donde un especialista solo mira la mecánica de un órgano y descarta por completo la experiencia subjetiva, se perpetúa una desarmonía profunda. ¿Ignoran el trauma emocional o el entorno del paciente? Exacto. Se logra tratar el síntoma agudo, por supuesto, lo cual es invaluable, pero se pierde de vista el patrón sistémico subyacente que genera la enfermedad crónica. Se trata la máquina, pero el ecosistema sigue enfermo. Entiendo. Entonces, si el hardware, por así decirlo, es aislado y tratado como una entidad separada, la pregunta lógica es ¿qué sucede con el software? ¿Qué le pasa a la mente? Exacto. ¿Qué le pasa a la mente cuando opera en este cuerpo desconectado? Y el texto no se guarda nada aquí. Lanza otro dato estadístico perturbador. A ver, dime. Afirma que el 83% de lo que consideramos pensamiento propio es en realidad programación reciclada. Uf, qué fuerte. Sí, sugiere que el intelecto sufre un destino similar al del cuerpo, convirtiéndose en un territorio colonizado. Precisamente. La desconexión física inevitablemente conduce a la colonización mental. ¿Y cómo se ilustra esto en el texto? Pues para ilustrar el sufrimiento íntimo de una mente dividida contra sí misma, el texto nos transporta al París de 1884, nos presenta a Sofía. Otra historia de la época. Sí, ella era una joven criada en los círculos racionalistas más estrictos, educada en las instituciones académicas más prestigiosas de Europa. Una educación de élite. Totalmente. Sin embargo, sufría en silencio lo que ella misma describía en sus diarios como una trinidad interna insoportable. Estaba forzada a vivir 3 vidas completamente disociadas. 3 vidas, ¿cómo es eso? Mira, en la esfera pública debatía filosofía con una frialdad y una lógica implacable. Pero en su vida privada experimentaba instintos y emociones viscerales para las cuales su refinada educación no le había proporcionado absolutamente ninguna herramienta de contención. O sea, la parte emocional estaba completamente suprimida. Exacto. Y en lo más secreto de su ser, experimentaba intuiciones y visiones profundas que le aterraban. Su sofisticada educación racionalista, irónicamente, la dejó indefensa ante la totalidad de su propia experiencia humana. Una educación que la fragmentó por completo. Sí, la dividió en pedazos. Y el texto complementa esto con el caso de William, en Oxford, allá por 1887. Hablamos de un erudito, un filósofo que dominaba fluidamente 7 idiomas. Un genio intelectual, digamos. Un genio que había escrito textos considerados definitivos en su campo, pero que en la intimidad confesaba estar paralizado. ¿Paralizado cómo? Pues toda esa acumulación masiva de datos empíricos e intelectuales no lo acercaba ni un milímetro a la verdad que buscaba. Sufría de una parálisis de análisis tan severa que le impedía tomar las decisiones más básicas en su vida. Y esa parálisis no es un simple rasgo de personalidad. Tiene bases neurológicas profundas que el texto conecta brillantemente con la ciencia cognitiva. Ah, sí. ¿Qué dice la ciencia de esto? Pues investigaciones recientes llevadas a cabo en la Universidad de Stanford revelan que a la temprana edad de 12 años,
La mayoría de los estudiantes ya presentan síntomas medibles de lo que los investigadores llaman síndrome de fragmentación educativa. A los 12 años, ¡qué barbaridad! Así es. ¿Y cómo ocurre esto? El sistema escolar tradicional, al dividir el conocimiento en bloques rígidos y desconectados, Donde las matemáticas no tienen nada que ver con el arte. exactamente, y la biología está separada de la historia. Esto literalmente esculpe y refuerza vías neurales que aíslan el procesamiento académico de la experiencia somática y emocional. Los niños desarrollan una arquitectura neural compartimentada. ¿Dividen el cerebro en cajitas? Tal cual. Y esto hace eco directo del revolucionario trabajo del neurocientífico Ian McGilchrist sobre el cerebro dividido. ¿Qué descubrió él? McGilchrist demuestra cómo el hemisferio izquierdo, que evolucionó para categorizar, diseccionar y enfocarse en los detalles de forma aislada para manipular el entorno, ha usurpado el control sobre el hemisferio derecho. Y el hemisferio derecho es el que ve todo el panorama, ¿no? Exacto. Es el encargado de percibir el contexto completo, las relaciones y el significado subyacente de la realidad. Se me ocurre una forma de visualizar esto. Es como si la mente humana, tras pasar por estas instituciones convencionales, terminara pareciéndose a una inteligencia artificial sumamente avanzada, pero con restricciones de diseño enormes. Me gusta esa analogía. Es que es una entidad técnicamente brillante, capaz de procesar volúmenes masivos de información, pero contextualmente ciega. Es inmensamente rica en datos, pero trágicamente pobre en sabiduría. Es una muy buena forma de describirlo. Y la verdad, la pregunta inevitable que surge al leer esto es, ¿cómo exactamente esta necesidad compulsiva del hemisferio izquierdo por categorizar todo, por poner cada experiencia en una caja mental etiquetada, impide a las personas experimentar la realidad de forma directa? Lo impide porque el mecanismo de categorización automática intercepta y reemplaza la percepción pura. ¿A qué te refieres con interceptar? Como advierte lúcidamente el documento de Blavatsky, en el momento en que ocurre una experiencia, digamos, presenciar un atardecer o sentir una emoción intensa, la mente fragmentada no permite vivirla en su estado crudo. Enseguida empieza a analizarla. Inmediatamente. La atrapa, le coloca una etiqueta conceptual, la clasifica según experiencias pasadas y emite un juicio de valor basado en programaciones prestadas. Ya no estás viendo el atardecer, estás pensando en el concepto de atardecer. Exacto. En este proceso neurológico, el individuo confunde el mapa conceptual con el territorio real de la existencia. ¡Wow! Es el equivalente psicológico de ir a un restaurante magnífico y pasarse en la noche masticando el menú de papel en lugar de saborear la comida que han servido. Una metáfora perfecta. Y, bueno, ahora bien, cuando la medicina mecanicista falla en sanar el cuerpo y cuando el intelecto choca contra el muro de su propia parálisis, ¿hacia dónde suele huir la humanidad? Hacia la espiritualidad, claro. Hacia el ámbito del espíritu. Pero aquí es donde la lectura da un giro verdaderamente oscuro y contraintuitivo. Totalmente. El texto revela que la espiritualidad moderna, lejos de ser la cura, a menudo empeora drásticamente la división. Afirma que el 67% de las enseñanzas y prácticas espirituales contemporáneas, en lugar de generar integración, separan activamente a las personas de la trascendencia genuina. Un dato muy revelador. Y añade un dato desolador. Dice que el 71% de la fuerza vital de una persona se desperdicia combatiendo en esta guerra interna entre lo que cree que es sagrado y lo que juzga como profano. Este fenómeno es lo que la psicología moderna denomina el bypass espiritual o la evasión espiritual. ¿Y cómo lo ilustra el texto? Lo ilustra con el perfil de Isabela, residente en la Florencia de 1888. Isabela era una mujer cuya devoción religiosa parecía impecable a los ojos de la sociedad. Una santa, digamos. Pues eso parecía. Pasaba innumerables horas arrodillada en su capilla personal, absorta en la oración. Sin embargo, el análisis revela que su espiritualidad era, en el fondo, una elaborada actuación psicológica. ¿Una actuación? Sí, buscaba desesperadamente experiencias sublimes y estados alterados, no para conectarse con la existencia, sino como un escudo para aislarse de la cruda realidad física.
para huir del mundo. Exacto, huir del sufrimiento mundano y de la complejidad de las relaciones humanas genuinas. Su búsqueda de la luz la desconectó totalmente de la Tierra. ¡Qué fuerte! Y el texto contrasta esto con Richard en Viena, alrededor de 1887. Richard era un maestro espiritual inmensamente respetado. Un gurú. Un gurú de su época, que en público proyectaba una aura de paz inquebrantable y desapego total, pero en sus escritos privados confesaba estar profundamente agotado. Claro, no podía sostener la fachada. Sus elevadas prácticas espirituales estaban en una guerra de trincheras contra sus instintos biológicos y sus necesidades humanas más básicas. Y es crucial entender que este agotamiento del que hablaba Richard no es una simple metáfora poética, es un desgaste biológico medible. ¿Medible cómo? Instituciones contemporáneas como el Instituto HeartMath han validado empíricamente este estado llamándolo síndrome de déficit de integración. A ver, explícame eso. Sus investigaciones muestran que cuando el procesamiento cognitivo, el estado emocional y la fisiología física de una persona están en conflicto constante, Cuando piensas una cosa pero sientes otra. y el cuerpo demanda algo distinto exacto, ahí se genera una profunda incoherencia en los patrones de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. El sistema nervioso autónomo entra en caos. O sea, el cuerpo está en cortocircuito. Literalmente, esto significa que el cuerpo requiere un gasto masivo de energía metabólica simplemente para mantener una funcionalidad básica del día a día, dejando a la persona vaciada de fuerza vital. Entonces, ¿qué significa todo esto en realidad cuando miramos a nuestro alrededor? Es una excelente pregunta. Digo, cuando observamos ciertas comunidades espirituales modernas o grupos de desarrollo personal sumamente exclusivos que se autodenominan despiertos, iluminados o portadores de una vibración superior. Ah, ya sé por dónde vas. No están, en muchos casos, practicando un excepcionalismo espiritual. Totalmente. Es decir, adoptan una postura que, bajo la máscara del amor universal, en realidad solo alimenta el ego, crea un profundo orgullo y elige una barrera aún más alta de separación y juicio hacia el resto de la sociedad que consideran dormida. Si conectamos esto con el panorama general de la psicología profunda, la respuesta es un rotundo sí. Ese excepcionalismo espiritual no es integración, es una fragmentación disfrazada de virtud. Porque divide al mundo entre los buenos y los malos, básicamente. Exacto. Divide arbitrariamente a la humanidad entre la supuesta élite de los iluminados y las masas inconscientes. Y esta severa división interna, cuando se agrupa en pequeñas comunidades, eventualmente se magnifica. Se filtra a la sociedad a gran escala. Tal cual, creando lo que el psicoanalista Carl Jung definió magistralmente como la sombra colectiva. Todo aquello que una cultura reprime, niega o juzga como impuro no desaparece mágicamente. ¿Se va acumulando? Se condensa, se vuelve autónomo en el inconsciente colectivo y eventualmente se proyecta hacia afuera en forma de conflicto. El documento de Blavatsky ilustra esta dinámica social con una escena casi cinematográfica. Así, la escena ocurrida en una plaza pública de Berlín en 1887 es una representación visual increíble del problema. Cuéntala. Describe cómo, en un lado de la plaza, se congregaban los materialistas mecanicistas. Eran pensadores rígidos que negaban categóricamente cualquier dimensión de la existencia más allá de lo puramente físico y cuantificable. Puro hardware, cero software. Exacto. Y exactamente en el otro extremo de la misma plaza se agrupaban los espiritualistas esotéricos. Individuos con miradas perdidas, totalmente desconectados del pragmatismo, rechazando con desdén el mundo material. Los dos extremos de la fragmentación. Dos bandos diametralmente opuestos, enfrentados a gritos en el espacio público que sin saberlo eran un espejo perfecto, un reflejo exacto de la polarización dolorosa que cada uno de esos individuos llevaba en su propia psique. Exactamente. La fragmentación psicológica a nivel individual es la materia prima que construye la polarización social a nivel macro. Es un ciclo vicioso. Y es precisamente por la gravedad de esta situación que el documento no se limita a ofrecer un diagnóstico filosófico, sino que avanza hacia una solución práctica. Sí, menos mal porque ya me estaba deprimiendo un poco.
De forma muy didáctica, presenta lo que denomina el protocolo de reintegración. ¿Así le llama? Sí, se trata de un conjunto de 6 prácticas sumamente tangibles y específicas, diseñadas no como teoría, sino como tecnología interior para revertir esta división neurológica y espiritual. Pues, abordemos esas herramientas de forma detallada. Porque habiendo diagnosticado la enfermedad, la audiencia necesita comprender cómo operar este protocolo en la vida real para detener esa guerra interna. Claro, ir a la acción. La primera técnica mencionada es la respiración triangular. Y lo interesante es que advierte que no se trata simplemente de sentarse a inhalar y exhalar para relajarse. Correcto. No es una técnica de relajación convencional. La respiración triangular exige que durante un periodo ininterrumpido de 7 minutos, la persona involucre 3 centros de procesamiento de manera simultánea. A ver, ¿cuáles son esos 3 centros? Primero, debe mantener la atención en la sensación física pura del aire entrando y saliendo. Al mismo tiempo, ancla la atención mental para que no divague. Y simultáneamente evoca un reconocimiento espiritual del significado de esa fuerza vital. O sea, cuerpo, mente y espíritu enfocados en el mismo punto. Exacto. El mecanismo neurológico detrás de esto es brillante. Al obligar a la mente a sostener 3 puntos focales distintos a la vez, se cortocircuita temporalmente la necesidad compulsiva del hemisferio izquierdo de categorizar y aislar, Lo pones a trabajar en conjunto. forzando al cerebro a entrar en un estado de conciencia tricentrada e integradora. Y esto enlaza orgánicamente con la segunda práctica, que es el diálogo somático. Otra herramienta fascinante. Sí. Si recordamos el error de la medicina mecanicista que discutimos antes, donde se suprime el síntoma aislando al cuerpo, pues esta práctica propone lo opuesto. En lugar de ignorar un dolor o tomar un analgésico para silenciar la tensión, la directriz es dirigir una atención llena de curiosidad genuina hacia esa zona física. Es escuchar al cuerpo en vez de callarlo. Tal cual. Es establecer una comunicación literal con la inteligencia celular, preguntando qué información está intentando transmitir esa incomodidad, sin la urgencia de suprimirla. ¡Qué cambio de paradigma! Bueno, la tercera herramienta del protocolo es lo que el texto llama la disolución de conceptos. ¿Y eso cómo funciona? Esto ataca directamente la colonización mental de la que hablamos. Consiste en un ejercicio intelectual activo de identificar aquellas divisiones rígidas que rigen nuestra vida. Por ejemplo, Por ejemplo, la creencia arraigada de que el trabajo material de ganar dinero es inherentemente contrario al desarrollo espiritual. el clásico conflicto de el dinero es malo. Exacto. La idea es someter estas creencias a un escrutinio implacable. El objetivo es cuestionar esos límites conceptuales artificiales hasta que se vuelvan permeables y flexibles. Muy interesante. Luego el documento introduce la cuarta práctica, que es la meditación triangular. Y debo decir que esta aproximación transforma por completo el cliché del mindfulness. Rompe muchos mitos, Desmonta el mito frustrante de que meditar es lograr poner la mente en blanco. que es casi imposible además. ¿Sí? En lugar de luchar contra los pensamientos o bloquearlos, la instrucción es permitir que surjan, pero observarlos desde una perspectiva diferente. Verlos como aspectos multidimensionales de la propia existencia sin juzgarlos ni etiquetarlos. Manteniendo firme esa presencia triple de cuerpo, mente y significado. Así es, elimina la fricción de la resistencia. ¿Y cuál es la quinta? La quinta práctica es la recalibración dimensional, la cual, ojo aquí, requiere un nivel altísimo de honestidad personal. ¿Una auditoría interna? Tal cual. Si una persona al evaluarse descubre que ha descuidado su salud física por vivir atrapada en el laberinto del intelecto, el protocolo dicta que debe enfocar su energía temporalmente en el cuerpo. Compensar la balanza. Pero, por el contrario, si alguien ha abandonado su búsqueda de significado profundo por el agotamiento del trabajo material, debe recalibrar su atención hacia lo trascendente. No es un estado estático, sino un equilibrio dinámico y constante. Ajustar las velas según el viento. Y finalmente, para cimentar todo esto en la realidad cotidiana, el texto propone la sexta práctica, la acción integrada.
Esta es la que verdaderamente cierra el círculo. Esto me parece fundamental porque saca la práctica del cojín de meditación y la lleva al barro de la vida diaria. A lo mundano. Sí, consiste en ejecutar las tareas más mundanas, aburridas y repetitivas, ya sea lavar los platos, caminar hacia la oficina o responder una avalancha de correos electrónicos, manteniendo activamente esa conciencia triangular. Hacerlo con plena presencia física, enfoque intelectual y reverencia espiritual simultáneamente. Todo al mismo tiempo, mientras lavas los platos. Es un reto. Pero es vital detenernos a aclarar algo fundamental sobre este protocolo. El texto subraya que el objetivo de estas 6 prácticas no es de ninguna manera alcanzar un estado místico temporal. No es para ver luces de colores. Para nada. No es buscar visiones esotéricas, ni mucho menos crear una vía de escape de la cruda realidad humana a través de lo que la psicología llama una trascendencia prematura. O el bypass espiritual del que hablábamos. Exacto. El objetivo real, profundo y último es alcanzar un estado de conciencia no dual. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Es decir, cultivar una ecuanimidad incondicional capaz de transformar la experiencia más ordinaria y mundana en un acto sagrado. Es la capacidad de vivir inmerso en el mundo moderno, siendo plenamente humano, con todos sus defectos, pero operando desde un núcleo completamente integrado. O sea, es un cambio de paradigma absoluto. Definitivamente. Al final de este recorrido, lo que este análisis profundo deja claro de forma innegable es que la verdadera liberación humana no consiste en adquirir una nueva técnica secreta de autoayuda. No es comprar una fórmula mágica. Ni en acumular 1000 libros más en la biblioteca, ni en forzar la mente para alcanzar estados alterados de conciencia. La verdadera liberación reside simplemente en tener el coraje de soltar y desmantelar aquellas barreras artificiales e ilusorias que desde la infancia nos han convencido erróneamente de que estamos divididos en partes inconexas. Y llegar a esa comprensión nos empuja hacia una reflexión final ineludible, algo que trascienda lo individual. Te escucho. Si tomamos en cuenta la afirmación inicial de que el 88% de nuestros sistemas culturales, médicos y educativos actuales promueven de forma activa y sistémica esta fragmentación del individuo, Sí, que es una cifra altísima. y si entendemos que la arquitectura de la sociedad entera no es más que un espejo gigante que refleja fielmente la psique colectiva de sus habitantes, Claro, somos el reflejo de lo que somos por dentro. exacto, surge una pregunta monumental. ¿Qué le sucedería a nuestras estructuras políticas, a nuestros sistemas económicos y a la organización social a nivel global si tan solo una pequeña fracción crítica de la humanidad lograra detener de una vez por todas su propia guerra civil interna? Cambiaría todo el sistema. ¿Es posible entonces que la sanación personal profunda, esa integración silenciosa y disciplinada en los actos más mundanos de nuestro día a día, sea en realidad la forma más radical, poderosa y efectiva de activismo social que existe? Suscríbete a este canal para subir más contenido de valor, activa la campanita para no perderte ningún video valioso y si este video te abrió los ojos, déjanos un comentario y comparte este video con alguien que lo necesite.